¿Alguna vez, así, a media clase, nos hemos puesto a pensar por qué estamos aprendiendo justo eso? O sea, ¿quién decide qué piezas van en el rompecabezas de nuestro conocimiento? Hoy vamos a meternos a las entrañas de la educación, a esa estructura oculta detrás de cada materia, cada examen y cada lección, el famoso diseño curricular. Y es que esa pregunta, ya sea sobre álgebra, historia o química, la verdad es que nos lleva a algo mucho más profundo. No se trata nomás de una lista de materias en un horario, ¿eh? Es como un plan maestro que define qué es lo que una sociedad entera considera valioso para enseñar. Pero a ver, ¿qué es exactamente ese plan? Ok, vamos a entrarle de lleno. A primera vista, la palabra currículo suena bastante sencilla, ¿no? Casi como decir plan de estudios. Pero aguas. En cuanto empezamos a rascarle y a ver lo que dicen los expertos, la cosa se pone mucho más interesante y sí, más compleja. Esta es la idea base. Un plan, un mapa. Pero piénsenlo, un mapa te puede mostrar muchas cosas distintas. Algunos solo te marcan las autopistas principales, otros en cambio te señalan cada vereda y cada punto de interés. Y justo ahí es donde empiezan las diferentes maneras de ver las cosas. Miren, por ejemplo, esta definición de Fenwick, allá por 1968, es súper directa. ¿Qué, cuándo y cómo? Suena bastante lógico y ordenadito, ¿verdad? Pero la conversación, por suerte para todos, no se quedó ahí. Unos años después, Taba llega y le añade una capa que es crucial: el por qué. O sea, ya no es solo qué enseñar, sino los objetivos, las finalidades que hay detrás. El mapa ya no solo te muestra el camino, ahora también tiene una brújula que te dice hacia dónde vas. Y luego, en 1981, llega Arredondo y ¡pum! Expande el concepto todavía más. Fíjense bien, habla de analizar el contexto del estudiante y de especificar los recursos. Ahora el mapa no solo tiene un destino, sino que también toma en cuenta el terreno por el que vamos y hasta el coche que vamos a usar para el viaje. Entonces, con todas estas definiciones que parecen distintas, ¿hay algo en común? ¿Podemos de alguna forma identificar esos bloques básicos con los que se arma cualquier plan educativo? Pues la respuesta es que sí, y cuando los pones uno junto al otro, el patrón se vuelve clarísimo. A ver, lo que es verdaderamente fascinante aquí es ver cómo fue evolucionando la idea. Fenwick nos da el esqueleto, el qué, el cuándo y el cómo, simple y funcional. Luego Tábale le pone el alma, el por qué, los objetivos. De repente, el plan ya tiene un propósito. Y para rematar, Arredondo lo aterriza en la realidad, el contexto, o sea, el para quién y con qué. No es que se contradigan, para nada. Es como si fueran construyendo uno sobre el otro, creando una idea cada vez más completa y sólida. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Un currículo no es solo un papel que se queda guardado en un cajón. Es algo vivo, algo que se pone en acción. La diferencia es como tener los planos de una casa y, pues, construir la casa. Son dos cosas que van de la mano, pero muy, muy diferentes. Esta frase lo explica perfecto. Arredondo hace la distinción entre la acción y el resultado. El diseño curricular es el verbo, el proceso dinámico de planear. El currículo, en cambio, es el sustantivo, el plano final. Es un proceso que nunca para. No es algo que se hace una sola vez y ya. Bueno, ¿y cómo se ve ese proceso? Se puede dividir en 4 fases muy lógicas. Primero, el análisis. Se echa un ojo al mundo, se entiende qué se necesita. Segundo, el diseño. Se traza el mapa, el plan. Tercero, la implementación. Se construye, se lleva a las aulas. Y cuarto, que quizás el más importante, la evaluación. Se mide si la cosa funcionó y se hacen ajustes. Es un ciclo que se repite y se repite para mejorar. Y aquí es donde la historia se pone gigante. Porque ese primer paso, el de analizar, no solo ve hacia adentro de la escuela, no, ve hacia afuera, hacia el mundo entero. Las decisiones de qué enseñar no se toman en una burbuja. Esta cita de Ángel Díaz Barriga es potentísima. Básicamente nos dice que el currículum es un espejo de la sociedad. Responde a preguntas como ¿qué tipo de ciudadanos queremos formar? ¿Qué habilidades necesita la economía? ¿Qué valores nos interesa promover como cultura? Todo empieza aquí, con una investigación a fondo. Antes de decidir si en la escuela se enseña cálculo o poesía, los que diseñan esto tienen que entender la red complejísima que es la sociedad en la que vivimos. Y ojo, este es solo una probadita de todo lo que hay que tomar en cuenta, desde las costumbres y creencias culturales, los problemas sociales, hasta la situación económica del país y los últimos avances tecnológicos. Cada uno de estos factores jala para un lado distinto, y el diseño curricular es, pues, el arte de equilibrar todas estas fuerzas para crear un plan que tenga sentido. Al final del día, después de analizar todos estos factores y de hacer malabares con ellos, se llega a la pregunta más importante de todas. Una pregunta casi filosófica que define el propósito de la educación, el verdadero norte de todo este relajo.
Y según Díaz Barriga, hay dos grandes respuestas a esa pregunta. Dos modelos que, de alguna manera, se pelean por definir el alma de la educación. Por un lado, está el modelo que ve hacia adentro. Organiza el conocimiento por materias, por disciplinas. Su meta es crear especialistas. Y por el otro, está el modelo de objetos de transformación, que ve hacia afuera. Este empieza analizando qué necesita la sociedad, qué pide el mercado laboral, y a partir de ahí diseña la educación para resolver problemas del mundo real. La pregunta que se hace este modelo no es ¿qué debe saber un biólogo?, sino más bien ¿qué problemas de salud o del medio ambiente necesitamos resolver y cómo formamos a alguien para que pueda hacerlo? Es un cambio de enfoque radical. Así que esa pregunta del álgebra con la que empezamos todo esto, en realidad esconde este dilema gigantesco. ¿El objetivo es dominar una herramienta abstracta que es parte de un conocimiento que ya existe? ¿O es aprender a usar esa herramienta para construir puentes, para programar algo nuevo o para resolver problemas que nos afectan a todos? La respuesta que demos como sociedad a esta pregunta no solo define los planes de estudio, sino que literalmente moldea nuestro futuro. No hay una respuesta fácil, pero sin duda es la pregunta más importante que la educación se puede hacer.